El nuevo capítulo de Shingeki no Kyojin tiene de protagonista a Seke. Podemos conocer su historia de origen, pero sobre todo somos más conscientes de sus motivaciones y también se nos deja ver el gran plan de los hermanos Jaeger, el de la eutanasia de Eldia. A ver, ya sé que nos habíamos quedado pendientes de terminar el capítulo anterior debido al terremoto que ocurrió en Japón, así que repasemos los últimos fotogramas. A final de cuentas todos terminaron golpeando al instructor porque Floch los había amenazado diciendo que quien no lo hiciera terminaría preso. El caso es que, como podemos ver, pues lo dejaron bastante mal herido. Esta escena refleja el tema de la brutalidad de Attack on Titan en esta última temporada, y de que Floch va en serio. Ya habíamos visto parte de la brutalidad de Eren en el capítulo anterior cuando golpeó a su amigo de la infancia, Armin. Mientras los cadetes de la tropa 104 se queden presos, vemos que en efecto todo eso no parece tan fácil para Eren, ya que quizás su único objetivo sea salvar a todos, pero el precio a pagar es muy grande. Ahora volvemos con el hermanastro de Eren y el soldado más bajito pero más letal de todo Paradis, Levi. Él le tenía una trampa a Seke, ya que en caso de moverse mucho activaría una lanza relámpago que tiene en el estómago y eso haría que terminara muy mal herido, más de lo que ya está. Mientras Seke agoniza porque Levi no deja de torturarlo para que no pueda volver a transformarse en titán, él le pregunta por sus lentes, los cuales le recuerdan a un instructor que tuvo, y vemos cómo es que al final, igual que Reiner desde pequeño, él ya tenía la misión de convertirse en un guerrero. Recordemos que se supone que gran parte de esas ideas se las implantó Grisha, y esa terminó siendo su perdición, ya que Rubio los terminó delatando y fue así como los llevaron al paraíso y donde Grisha conoció a Eren Kruger, y demás. Ahora sí volvamos con el capítulo de esta semana. El nuevo capítulo de Shingeki no Kyojin tiene de protagonista a Seke. Podemos conocer su historia de origen, pero sobre todo somos más conscientes de sus motivaciones y también se nos deja ver el gran plan de los hermanos Jaeger, el de la eutanasia de Eldia. Como ya se nos había revelado en la temporada 3 cuando Eren recuperó los recuerdos de su padre, desde siempre se nos pintó a Grisha como alguien completamente radical, que en efecto nunca tuvo mucho tacto con Seke, lo que terminó haciendo que lo mandaran al paraíso. Desde niño, él estuvo intentando implantar la idea a Seke de que todo lo que vivían era algo inhumano, y le implantó los ideales de alguien que lucharía para restaurar el reino de Eldia. O que al menos para que los dejaran de tratar como demonios. Seke para Grisha no era visto como un hijo, sino como una herramienta para cumplir un objetivo, cosa que también ocurrió con Eren. A Seke le tocó vivir en carne propia el desprecio que le tenían las demás personas por el simple hecho de existir, pero también él era el receptor de todo el rencor que tenía Grisha por los marleanos, desde que era niño, por lo que le hicieron a su hermana. Cabe destacar que todo lo que vemos en este capítulo es mucho antes de que sean enviados al paraíso. Aquí solo estamos reviviendo la infancia de Seke, y cómo es que terminó delatando a sus padres, básicamente porque se dio cuenta de que no eran la figura paterna y materna que él quería o necesitaba. El rubio desde que era niño cargaba con un gran peso en sus hombros, ya que desde siempre supo que tenía que heredar el poder de alguno de los titanes. Para su mala suerte, sus habilidades parecían no ser las adecuadas, ya que en los entrenamientos era alguien que destacaba pero por no seguir el ritmo. De hecho, Magat no le tenía nada de fe, pero había alguien que sí confiaba en él. Lo único que quería era la aprobación de sus padres, y en efecto la tenía, pero en contadas ocasiones, y parecía que siempre que lo alababan era para que se convirtiera en un gran guerrero. Por si no fuera suficiente todo lo anterior, él también tenía que lidiar con que en su cabeza existían dos realidades, la que le contaban sus padres y la que le contaban sus abuelos. Después de todo, su abuelo ya había perdido a un hijo por no seguir al pie de la letra las órdenes de Marley. Es por eso que estaba completamente doblegado ante este mandato, y se limitaba a entender la historia conforme lo desean los libros. Los de Eldia son malos y violentos, mientras que los de Marley fueron víctimas de sus despiadados actos. Por un lado tenía que afirmar que era un aspirante a guerrero y luchar por Marley, pero por otro sabía que su verdadero propósito era restaurar el reino de Eldia, como diera lugar. Después de todo, ese era el deseo de su padre. Él ya sabía lo que podía hacer la gente de Marley con la gente de Eldia, los verdaderos demonios eran ellos. En lugar de sentirse motivado, se sentía completamente oprimido por las metas que tenía que cumplir, ya que no peleaba por un deseo propio, sino por el de alguien más, lo que hacía que su rendimiento a nivel físico e intelectual fuera lamentable, pero él lo hacía porque quería ver a su padre feliz, eso era lo único que él quería. No solo importaba la felicidad de Grisha, también la de él. El ser un guerrero parecía no ser algo tan importante. Lo verdaderamente importante era vivir su vida como alguien lo más normal posible. Él peleaba por el deseo de su padre, pero eso no era exactamente lo que quería. Parecía inútil, ya que la meta de su padre era algo sencillo, hacerlo a él el arma definitiva para terminar con el reino de Marley desde adentro y restablecer el orgullo de los descendientes de Ymir. Por fin había encontrado la manera en la que podía hacer a su padre feliz, seguir sus órdenes al pie de la letra. Esa era la única manera en la que parecía que se podía ganar su cariño y aprecio. Eso no quitaba el hecho de que fuera un eldiano inútil ante los ojos de Marley, ya que prácticamente no destacaba en nada y se encontraba por debajo del promedio. Para buena suerte de Seke, él encontraría su figura paterna en alguien más, y para mala suerte de Grisha, él sería la primera víctima de que Seke empezara a pensar por cuenta propia y ver por él mismo, así como Grisha lo había estado haciendo todo este tiempo. Tom era el hombre que lo cambiaría todo. Se convertiría en el nuevo ídolo del rubio, ya que era el portador del titán bestia, que era medio inútil para la guerra, pero su portador solo buscaba investigar y saber más sobre los titanes. Mientras Tom le decía que tenía buenas habilidades como lanzador, Grisha solo le decía que él era la esperanza de todos y que debía salvarlos, que debía tener las habilidades para ser un guerrero ejemplar, porque sin él todo el plan no tendría ningún sentido.
En realidad, el ser un guerrero tampoco tenía muchas ventajas. Todo lo que haces es invadir otros países a Marley y acortas tu vida a 13 años. Viéndolo desde esa perspectiva tampoco era la gran cosa, pero eso le habían hecho creer. Lo que en realidad importaba no eran las guerras y los conflictos, los misterios de los titanes y su genética eran muchos más interesantes, pero el mundo en el que les tocó vivir solo se centraba en lo primero. No podía ignorar todo lo que ocurría en Marley y sabía que las próximas víctimas de ese imperio eran sus padres, no iban a tardar mucho en descubrirlos. La nueva prioridad era proteger a sus padres, pero parecía que a estos no les importaba el costo de intentar restaurar el reino de Eldia. Grisha creía que en realidad los malos no eran ellos y la muerte de su hermana lo comprueba. Ella fue asesinada simplemente por existir en este mundo, porque la gente de Marley desde siempre los ha tratado como unos demonios y no parece que vayan a parar pronto. Queriéndose como padre e hijo, Tom lamenta que los padres del rubio busquen restablecer el reino de los descendientes de Ymir. Parece que todo se ha terminado para ellos. La única solución que se le ocurre es delatar a sus padres para así poder restablecer su honor como un eldiano ejemplar, sin saber que mandarlos al paraíso terminaría haciendo que su padre volviera a cometer los mismos errores con quien después sería su hermanastro, Eren. Uno de los últimos descubrimientos que había hecho Tom era bastante importante, ya que demostraba que quien poseía el titán fundador puede no solo modificar los recuerdos de las personas, de alguna manera también puede modificar su estructura anatómica o genética. Lo que hace pensar a Zeke entonces que si quisiera, podría ser que los eldianos no tuvieran descendientes o hijos, así ellos no pasarían por el mismo infierno que a él le tocó vivir, y también se entera de que los eldianos de alguna manera son parte del titán fundador, ya que las habilidades del mismo funcionan aunque no estén cerca de él. Tom hace un tiempo tuvo una familia, pero él no quería que supieran que era un eldiano. Más temprano que tarde su esposa se terminó enterando, fue por eso que decidió quitarse la vida y arrebatar también la de su hijo. Estaban hechos tal para cual. Mientras que Zeke buscaba un padre, Tom buscaba un hijo, y parecía que los dos habían encontrado lo que estaban buscando desde hace mucho tiempo. El único pecado de los dos fue nacer en un mundo en donde todo se resume a guerras y poderío militar. El último gran descubrimiento de Tom fue que para que los poderes del titán fundador se activen deben entrar en contacto con alguien de sangre real, pero eso no significa que él pueda activar ese poder. El activador del poder seguirá siendo responsabilidad del portador del titán fundador. Ahora era turno de que se enfrentara al único legado que había dejado su padre, Eren. Reunidos en Marley, su hermanastro le confiesa que todo cambió cuando revivió los recuerdos de su padre y sin ningún tipo de piedad aplastó a la familia real. Si los eldianos nunca hubieran nacido, nada de esto hubiera pasado. La idea es acabar con todos ellos y restaurar el mundo a uno en donde las razas ya no existen y todos simplemente sean conocidos como humanos, pero se necesitan el uno al otro. Eren tiene el poder del titán fundador y Zeke la sangre real para activarlo. Aunque nunca hayan convivido antes, los dos están conscientes de que gran parte de lo que pasó se debe a los errores de su padre y que lo mejor que pueden hacer es acabar con el problema de raíz. No iba a dejar todo por lo que había luchado, aunque significara terminar reducido a pedazos. Se lo había prometido a Tom y lo único que se lo impedía era Levi.